Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de sector externo, donde vamos a hablar de lo que es la balanza de pagos. Nosotros en la primera parte estuvimos analizando un poco acerca de la teoría del sector externo, de las ventajas que comprende comercializar con el resto del mundo, ya sea que seamos un país pequeño frente a otro. De todas formas, podemos encontrar beneficios, ganancias o un bienestar mejor para nuestra sociedad si comercializamos internacionalmente. Ahora tenemos que hablar de lo que es el registro, justamente. Es un registro de la entrada y salida de todas las transacciones que pueden llegar a haber, fundamentalmente desde lo económico, con el resto del mundo. Son anotaciones o registros que realiza el Banco Central, bueno, para llevar justamente cómo va siendo la evolución o cómo va siendo nuestro comercio con otros países. Bien, entonces, comenzamos nuevamente o generalmente arrancamos con comprender quiénes son los agentes a través de un circuito económico. Nosotros inicialmente arrancamos con un circuito económico simple, en donde vemos la interacción entre familias y empresas, en donde las empresas producen bienes y servicios, las familias son quienes compran esos bienes y servicios, y esa plata, ese ingreso que tienen para la compra de bienes y servicios, son obtenidos a través de su ofrecimiento de los factores de producción para producir estos bienes. ¿Bien? Entonces se arma un flujo de materiales y un flujo monetario. Luego vimos cómo aparece el sector público, el Estado, que también se vincula con las empresas, ya sea a través de recaudación impositiva, como también con las familias, eh, también comercializando bienes y servicios, ¿no? Y también otorgando subvenciones, quizás subsidios, ¿bien? Lo mismo para las familias a través de la recaudación de impuestos y también a través del gasto público, ¿no? O sea, la construcción de una ruta o de una obra pública va a beneficiar también a empresas y familias. Luego aparece el sector financiero. El sector financiero, recordemos que es quien capta los excedentes que generan tanto las empresas como las familias o como el sector público, excedentes de dinero para poder canalizarlos a inversiones, a aquellas personas que necesiten dinero, un préstamo para poder realizar algún tipo de inversión. Entonces, de este modo se hace circular la, el dinero, ¿no? Recordemos lo que es el multiplicador de dinero, la emisión secundaria de dinero, bueno, a través de los bancos comerciales y, bueno, el Banco Central, ¿bien? El Banco Central de la República Argentina. Y finalmente, el sector externo. Bueno, como vemos, todas las flechas tienen un flujo tanto material o monetario, todos se relacionan con cada uno de los agentes. Finalmente aparece el sector externo, que es el que estamos viendo ahora, y que, bueno, básicamente nos va a estar comentando todas las entradas y salidas, o mejor dicho, todas las operaciones que van a generar entradas o salidas de divisas para el país. Bien, entonces, desde una perspectiva histórica, los países han mantenido relaciones comerciales fundamentalmente porque no podían producir todos los bienes que necesitaban. Esta parte ya lo vimos bueno, justamente en la primera parte de sector externo, donde la posibilidad de generar excedentes para poder acaparar una mayor demanda, ¿no? No solo quedarse con el consumo interno, sino también poder abastecer el consumo externo. Entonces aparece lo que es el comercio internacional, que va a ser todo lo que tenga que ver o lo que comprende sería el intercambio de bienes, el intercambio de servicios y capitales. Bien, ahora vamos a entrar en detalle, pero básicamente nosotros acá vamos a pasar de una economía cerrada o una economía autártica, o una economía en autarquía, que es todo lo que el consumo es todo lo producido en ese mismo país, y bueno, ahora vamos a ver lo que va a ser una economía abierta, que va a ser que en realidad casi todos los países del mundo tienen un cierto grado de apertura en cuanto a la comercialización de bienes con otros países.
Pero también hablemos de economía abierta para mencionar relaciones que sean políticas, sociales, culturales, pero bueno, fundamentalmente van a ser económicas. Entonces, para saber lo que está sucediendo en lo que es el comercio internacional, los estados, o la mayoría de los estados, deben contabilizar estas transacciones, ¿bien? Así como en algún momento vimos cómo el Banco Central, el sector público contabiliza las entradas y salidas, desde el sector externo a través del el Banco Central, que es quien lleva los registros, a través de lo que vamos a denominar balanza de pagos. Balanza de pagos lo vamos a definir como el registro estadístico del conjunto de transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo en un determinado periodo de tiempo. Cuando nos dicen determinado periodo de tiempo, siempre vamos a estar hablando generalmente de un año. Bueno, entonces, ¿qué tipo de transacciones vamos a registrar en la balanza de pagos? Compra y venta de bienes y servicios, es decir, importación y exportación, esto ya lo hemos visto, todo lo que las exportaciones que realiza un país de bienes, en nuestro caso podríamos estar hablando de todos los productos primarios o todo lo que tenga que ver con el sector primario, como es el trigo, la soja, bueno, y otro tipo de semillas, frutas, verduras, etcétera. Eh, Autopartes también, se exporta hacia Brasil, ¿no? Toda la industria automotriz. Trueques que se pueden generar a través de un bien por otro. Después, intercambio de partidas financieras entre sí, cuestiones de movimientos financieros, de capitales, ¿bien? Ya vamos a entrar un poquito en detalle. Y bueno, donaciones. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar esta balance de pago? ¿Cómo vamos a estructurar esta entrada y salida? Bueno, ya lo dije recién, el responsable del registro de las balanzas de pago va a ser el Banco Central de la República Argentina, estableciendo o respetando ciertas normas que generalmente son fijadas por el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Bien, el FMI termina siendo una organización que por detrás están los países más desarrollados económicamente, si se quiere. Y la balance de pago debe estar expresado en dólares estadounidenses a precios FOB. Precios FOB es, bueno, hay ciertas instancias en donde qué precio vamos a determinar. Si el precio va a ser desde que el producto que se vendió está en el puerto o se tiene que hacer cargo de los costos de transporte hacia el otro país, etcétera. Bueno, el precio FOB es el que llega al puerto o a al camión o al vehículo que lo va a transportar al bien, ¿no? O al servicio. Eh, Básicamente esto se hace para poder homogeneizar y de esta forma poder comparar registros que puedan haber de un país con el resto de los países. ¿Bien? Entonces, esta balanza de pago, la estructura de la balanza de pago, se va a estar dividiendo en tres cuentas y básicamente todos los países llevan este mismo registro. La cuenta corriente, que va a contabilizar los intercambios de bienes, servicios y rentas. La cuenta de capital, que va a reflejar transacciones de capital que se hacen para inversiones en otros países, más ligado a lo que es obras. Y después tenemos la cuenta financiera, que va a reflejar también entradas y salidas de dinero, pero a modo de préstamo, digamos, ¿no? Ya sea si nos prestan dinero los otros países o nosotros prestamos dinero. Eso va a también tener que ver mucho con el resultado que vamos a tener en la balanza de pagos. Vamos analizando cada una de estas cuentas. Primero la cuenta corriente, que dijimos que intercambia bienes, servicios y rentas. Eh, Primero está dentro de lo que es la cuenta corriente, hay como, digamos, subcuentas.
en la que encontramos la balanza de bienes, que va a reflejar importaciones y exportaciones de bienes, la balanza de servicios, que también expresa importaciones y exportaciones, pero ¿de qué? De turismo, o sea, de una persona que estadounidense, por ejemplo, que viene a hacer turismo acá en Argentina. Eso ya sería una entrada de dinero, o todo lo que tiene que ver con transporte, todos los costos de logística, también entrarían en esta balanza. Y bueno, también servicios de seguros, que eso también se comercializa bastante en el ámbito internacional. ¿Ok? Balanza de renta primarias. Acá vamos a estar incluyendo intereses y dividendos procedentes de inversiones o préstamos de otros países. ¿Ok? Es como son las ganancias que generan todo tipo de préstamos, y bueno, que en algún momento se tienen que pagar o nos tienen que pagar. Y después tenemos las rentas secundarias, que bueno, no simplemente a modo de conocimiento, que van a ser entregas de dineros que son de otros países, pero que se reciben sin ninguna contraprestación. Por ejemplo, pueden haber pago de jubilaciones de un país que realiza a ciudadanos de su país que están residiendo en otros países, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar esta cuenta? Todo lo que vamos a considerar como ingreso, ¿no? Ingreso para nuestro país, todas aquellas operaciones que van a superar una entrada de dinero en el país, o sea, una exportación, vamos a estar vendiendo bienes a otros países, o sea, vamos a estar enviando bienes a cambio de recibir dinero. Bueno, eso sería una entrada de dinero y lo vamos a computar como un ingreso. ¿Ok? O también todas las rentas, tanto primarias como secundarias, estas que mencionamos recién, si nos tienen que pagar, lo vamos a considerar como una entrada de dinero, por ende lo vamos a contabilizar como un ingreso. Caso contrario, lo que van a ser los pagos, todas aquellas operaciones que van a provocar una salida de dinero. Bueno, lo primero que aparece son las importaciones, que las importaciones a nosotros vamos a estar comprando bienes o servicios de otros países, por ende nos van a entrar bienes y servicios y nosotros vamos a estar enviando dinero. Va a estar saliendo dinero del país. Entonces, esta diferencia entre ingresos y pagos nos va a dar un saldo. Y si este saldo, lógicamente, si los ingresos son mayores a los pagos, va a haber superávit de la cuenta corriente. Y caso contrario, si los ingresos son menores de los pagos que se generan, va a haber un déficit de la cuenta corriente. Mucho podemos reflejarlo hoy por hoy como ejemplo de la realidad. Cuando vemos hablar de déficit por cuenta corriente, cuando están entrando, a lo mejor se están abaratando. Nosotros vimos en la clase pasada cómo conviene o comprar afuera o comprar en nuestro país de acuerdo a lo barato que puede llegar a ser a través de nuestro tipo de cambio. Entonces, hay ciertos periodos de tiempo en donde es más conveniente comprar afuera y entonces empieza a haber mucha importación y en algún momento del tiempo empieza a superar a las exportaciones y eso puede generar en mediano o largo plazo algo negativo, ya lo vamos a ver bien. Pero fundamentalmente eso se da quizás en los países no tan desarrollados como el nuestro y que estamos en periodo de crecimientos. Al ver nosotros la posibilidad de crecer, de tener más ingresos, nos permitimos o tenemos la posibilidad de adquirir productos que a lo mejor antes no podíamos y que son importados. Entonces, esa balanza de la cuenta corriente comienza siendo superavitaria y capaz que en un periodo de tiempo termina siendo deficitaria. ¿Ok? Hacemos un rápido ejemplo, ¿no? De movimientos para computar en nuestra tablita de cuenta corriente cómo van a ser las anotaciones, ya sean ingresos o pagos y el saldo que nos va a quedar. Nosotros acá tenemos una tablita en donde discriminamos con las cuatro cuentas o subcuentas que mencioné recién, que es la de bienes, la de servicios, la de renta primaria o rentas secundarias. Supongamos
cuatro movimientos. La primera es una empresa argentina, compra insumos a Brasil por $1000. Entonces, esto ya indudablemente si vamos a estar comprando a Brasil, vamos a estar importando, por ende, vamos a registrar en la columna de pagos $1000 que salieron. Ese dinero salió hacia Brasil. Luego, turistas que son de Estados Unidos y vienen acá a gastar dinero y terminan gastando $2000. Eso, lógicamente, lo podemos computar como un ingreso a través de la cuenta corriente de servicios. Nos van a entrar $2000. Un banco argentino paga $3000 de intereses de un préstamo a un banco inglés. Eso lo vamos a estar considerando una salida de dinero, por ende va a estar en la columna de pagos correspondiente a la subcuenta renta primarias. Y finalmente, Italia va a pagar $4000 en pensiones a italianos que residen en Argentina, por ende nos van a estar entrando al país $4000, ¿bien? Y la vamos a estar registrando en rentas secundarias. Luego, vamos a anotar los totales de cada una de las columnas. Total de ingresos fueron 6000, total de pagos fueron 4000. Es decir, nos entraron en dólares por nuestras operaciones 6000 y salieron también por estas mismas operaciones 4000. Por ende, si vamos viendo cada uno de los saldos, nos va a quedar un superávit de $2000. ¿Ok? Entraron, que quedó neto, quedó que entraron $2000 al país. Entonces vemos que el saldo de la cuenta corriente es un superávit de $2000. Entonces, cerrado la cuenta corriente, ahora vamos a hablar de lo que es la cuenta capital. La cuenta capital son todas aquellas transacciones de capital, valga la redundancia, que hacen para realizar inversiones en otros países. Bueno, un claro ejemplo, vamos a hablar de los créditos para invertir en infraestructura, es lo que le había comentado recién. Son obras hidroeléctricas inmensas. Bueno, ustedes seguramente tendrán más conocimiento que yo, pero generalmente esas enormes obras que llevan mucho tiempo van a tener inversiones que van a provenir de otros países, fundamentalmente porque son empresas que ya tienen el conocimiento para llevar a cabo semejante obra o ciertos materiales, etcétera. Entonces, vamos a estar contemplando todos esos movimientos en esta cuenta. También vamos a incluir compra y venta de activos, pero inmateriales, ¿no? Como pueden ser patentes, licencias, marcas, ¿no? O activos que no son producidos, como pueden ser las tierras, los terrenos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar en esta cuenta? Lo mismo, en ingreso vamos a estar registrando todas las operaciones que suponen una entrada de capital en el país, lo que son pagos, todas las operaciones que suponen una salida de capital al país. Y bueno, si los ingresos son mayores a los pagos, vamos a tener un superávit por cuenta capital. Caso contrario, si los ingresos son menores a los pagos, va a ser un déficit por cuenta capital. ¿Ok? Veamos un pequeño ejemplo. Una empresa, bueno, de vuelta, perdón, un mismo cuadro, esta vez de cuenta capital, con una columna que van a ser de ingresos y una columna que va a ser de pagos y el saldo. Tenemos primero una empresa argentina que compra una patente a una empresa de Estados Unidos. Generalmente las patentes son licencias o permisos para poder utilizar un determinado conocimiento, ¿no? Para poder llevar a cabo el desarrollo de algún producto. Entonces, al pagar esa patente a $5000 a Estados Unidos, es un movimiento que nos genera una salida de dinero, por ende lo vamos a computar en la columna de pagos. Luego, una empresa de Qatar compra tierras en Argentina por $6000. Eso para Argentina comprende una entrada de dinero, por ende lo vamos a considerar como en la columna de ingresos. Entonces, nuestro total va a ser un superávit de $1000. Eh, que bueno, sí, ahí está, ese sería. Bien, y ahora vemos la tercera cuenta, que es la cuenta financiera, que
nos está mostrando si el dinero está prestando a otros países o el resto del mundo nos está prestando a nosotros. Bien, entonces tenemos por un lado las inversiones indirectas. Son inversiones que hacen las empresas en otros países para obtener un beneficio a largo plazo. Inversiones de cartera están más relacionados a inversiones en bonos o acciones para obtener una rentabilidad quizás más en el corto plazo. Bueno, todos los títulos de deuda o bonos o acciones o del sector privado también se comprenden acá. Otro tipo de inversiones van a ser préstamos y depósitos en otros países y derivados financieros, que son un concepto que es distinto a la reserva, que ya la vamos a ver, y que engloba las transacciones de instrumentos financieros más complejos. No vamos a entrar en detalle en esto, ¿bien? Y finalmente, vamos a incluir en esta cuenta lo que yo en algún momento les comentaba acerca de las reservas, que es el total del valor de monedas extranjeras de diferentes divisas que tiene un país. Bien, las reservas es el respaldo que tiene un país para su crecimiento económico. A través de la reserva es lo que respalda, al fin y al cabo, el dinero circulante en la economía. ¿Ok? Nosotros ya habíamos visto en algún momento en que la necesidad de tener un respaldo eh, como un activo depositados en el Banco Central que va a garantizar la confianza del dinero que esté circulando, el dinero propio de ese país, en nuestro caso el peso, que va a estar circulando para todas las operaciones que se van a realizar dentro del país. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos? Ya vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es las reservas. Por lo pronto está bueno simplemente saber eso. De vuelta, ¿cómo se vamos a contabilizar esta cuenta? Activos financieros. Acá vamos a estar anotando o registrando aquellas operaciones en la que los argentinos o el país que se está estudiando invierte o presta dinero hacia el exterior. Entonces, se supone un derecho de cobro para ese país. Es decir, voy a estar prestando dinero a otro país con el compromiso de que ese dinero me va a ser devuelto más un plus, un tipo de interés, una ganancia. Entonces, ese, ese registro va a ser una entrada de dinero en el futuro. ¿Ok? Por lo pronto salió dinero, digamos. Y luego, entonces, en definitiva, en un activo financiero es cuando tenemos un derecho a cobro. ¿Ok? Y pasivo financiero, todo lo contrario, cuando tenemos una obligación de pago. Entonces, vamos a registrar las operaciones en las que los extranjeros hacen inversiones o prestan en Argentina y por lo tanto el día de mañana se va a tener que devolver se va a tener que devolver ese préstamo más un interés, que es lo que generalmente sucede en nuestro país. Nosotros siempre tenemos que estar devolviendo, bueno, a través de lo que son las deudas externas, ¿no? Entonces, vamos a tener el mismo saldo de activos financieros menos pasivos financieros. Entonces, lo vemos rápidamente con un ejemplo. De vuelta, un mismo cuadro con las subcuentas que puede tener una cuenta financiera y vamos a considerar activos financieros o pasivos financieros. Recuerden, activo financiero vamos a considerar todos aquellos movimientos que van a terminar siendo un derecho de cobro y los pasivos financieros todos aquellos que van a terminar siendo una obligación de pago. Arcor, un ejemplo, ¿no? Un primer movimiento sería que Arcor va a invertir $7.000 en Estados Unidos. Entonces, estos $7.000 van a estar saliendo del país, pero es un derecho de cobro al día de mañana. Entonces, lo vamos a estar considerando como un activo financiero y es una inversión directa. Un italiano compra bonos de Argentina por $8.000. Entonces, al comprar un bono argentino, es una obligación de pago que va a tener el país el día de mañana. Por ende, lo vamos a considerar como un pasivo financiero. Finalmente, un banco argentino presta $9.000 a un banco peruano. Entonces, si bien está saliendo dinero del país,
es un derecho de cobro el día de mañana, por ende lo vamos a computar como otro tipo de inversiones en la columna de activos financieros. ¿Ok? Entonces, nos queda un saldo de activos financieros de $16.000, un saldo de pasivos financieros de $8.000 y si vemos cada uno de los subsaldos, obtenemos que finalmente hubo un superávit de $8.000 en la cuenta financiera. ¿Ok? Ahora bien, volvemos al concepto de las reservas. Eh, las reservas son activos en el poder del Banco Central que busca medir cuánto cambian estos activos a lo largo de un determinado periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros ya sabemos que los activos, que las reservas son activos que están en poder del Banco Central. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que comprende reservas? Bueno, lo primero son divisas, ¿bien? Que son monedas de otros países, como pueden ser dólares o euros, ¿bien? Entonces ese es el respaldo que tiene el país a través de sus reservas. También puede ser oro, que son metales preciosos que se acumulan en el Banco Central. Antes, no sé si habrá sido antes del 1920, estaba lo que se denominaba el patrón del oro, que antes sí, las reservas estaban realizadas justamente por metales preciosos. Con el pasar del tiempo, el dólar, que empezó a tomar poder en cuanto a todo tipo de transacciones que se realizaban alrededor del mundo, fue la moneda, justamente por la confianza que generaba, por el crecimiento económico que había realizado Estados Unidos, es la moneda que de alguna u otra manera empezó a reemplazar al oro como modalidad de reserva de divisas, que es después, al fin y al cabo, lo que termina respaldando la actividad económica de ese país. Bien, pero ahora, la verdad que desconozco si es que hay metales preciosos, pero lo cierto es que, bueno, debe haber o algún banco central de algún otro país puede que tenga también acumulado. Y finalmente, derechos especiales de giro. Estos son como una cuasi moneda del Fondo Monetario Internacional, pero lo que se refiere son demandas potenciales sobre monedas que pueden ser utilizadas libremente y que son monedas que provienen de países miembros del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, es como si un país se puede estar quedando con pocas reservas de divisas y puede activar estos derechos especiales de giro, que es como en casos excepcionales, en casos extraordinarios, poder utilizar estas monedas, o sea, son derechos que se pueden transformar rápidamente en monedas para poder utilizarlas como reservas. Bien. Eh, Acá se habla mucho de que tenemos muchos derechos especiales de giro a través de la moneda del yuan, que es la moneda china. ¿Bien? Entonces, existe determinada contraposición con respecto a la cantidad de reservas que tiene un país. Lo vamos a ver ahora en el siguiente gráfico. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Si tenemos, a ver, voy a agarrar un puntero. Opciones de puntero. Si tenemos que nuestras reservas aumentan o crecen, eso le da una estabilidad a nuestra moneda. En el sentido que si tenemos una cantidad importante de reservas, quiere decir que hay suficientemente divisas en el país, por lo tanto no tendríamos una escasez. Esto nos va a evitar choques externos o devaluaciones, no habría riesgo país. Bueno, el riesgo país es la calificación que se realiza a través de consultoras de Estados Unidos, sumamente bueno, muchas décadas son quienes realizan este tipo de análisis, eh, y un riesgo país elevado eh, refleja la poca probabilidad que podríamos llegar a tener para poder enfrentar nuestras obligaciones de pagos. Entonces, si hay un riesgo país elevado, pocos países van a querer prestarnos dinero o invertir. Por eso es lo importante de que haya
una cierta cantidad de reservas acumuladas. Si hubiese escasez de reservas, quizás no podríamos afrontar nuestras deudas en dólares o nuestras deudas en otro tipo de divisas. Esto podría llegar a ocasionar una devaluación, o sea, una pérdida del valor de la moneda respecto a otra divisa como puede ser el dólar. Y esto, al fin y al cabo, va a terminar repercutiendo en los precios internos. Como ya vimos nosotros, parte de nuestra estructura económica, nuestra estructura productiva, eh, proviene de insumos o materiales que son de otros países y están dolarizados. Entonces, eso haría incrementar los costos de producción y por ende eso se termina trasladando a los precios finales y es lo que puede repercutir en aumentos de precios. Bien, no quiero decir la palabra inflación, sino en aumentos de precios. Entonces, por eso es importante que acumular reservas a lo largo del tiempo. Bien. Y por otro lado, tendrían un alto costo, o sea, tener muchas divisas guardadas terminan siendo fondos congelados que podrían estar utilizándose para generar más dinero. Puede ser para justamente mejorar la estructura productiva que puede tener un país, realizando inversiones o prestando dinero a otros países que lo necesitan para el día de mañana poder recibir o devolver, que nos devuelven ese capital más una tasa de interés. ¿Ok? Entonces, el, el hecho de las reservas acumuladas no se tienen que ver como una cuestión de stock, ¿no? Esto es un flujo que al pasar el tiempo va a ir evolucionando, ya sea puede ir ciertos periodos de tiempo, puede que acumulemos reservas, en otros momentos de tiempo tengamos que desacumular esas reservas. Lo importante es que estas oscilaciones en el largo plazo no generen un impacto negativo, ¿ok? Entonces, si juntamos todos estos ejemplos que estuvimos mencionando arriba y las vamos a ver cuenta por cuenta, vamos a ver cómo termina siendo la variación de nuestras reservas. ¿Okay? Ahora queremos ver si por todos estos movimientos, qué resultado obtuvo nuestras reservas de divisas y de oro. Bueno, por un lado teníamos la cuenta corriente, acá abajo ven que vamos viendo cada una de las operaciones que se realizaron. Primero Argentina compró insumos a Brasil por $1000, entonces fue una salida de dinero. Luego turistas estadounidenses gastaron plata en Argentina, por ende es $2000, ingresó a través de la subcuenta de servicios. Un banco argentino paga $3000 de intereses de préstamo a un país inglés, entonces son rentas primarias que van a ser computadas como pago. Y finalmente, $4000 de pensiones que paga el país italiano a sus ciudadanos que residen en Argentina. Eso nos daba un superávit de $2000. La cuenta capital lo mismo, teníamos pagos por $5000 e ingresos por $6000 y eso nos daba un superávit de $1000. Y ahora vamos a ver la cuenta financiera. La cuenta financiera teníamos como inversión directa $7000, o sea, eso era un derecho a cobro. Nosotros enviamos dinero, invertimos dinero en Estados Unidos y el día de mañana nos van a devolver ese dinero. Pero hoy por hoy esos $7000 salieron del país. ¿Ok? Para lo que es inversiones de cartera, en este caso es un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque va a ser una obligación de pago el día de mañana. Pero esos $8000 que un italiano compró títulos de deuda en Argentina, al fin y al cabo termina siendo en ese momento de la operación una entrada de dinero, ¿ok? Otras inversiones, un banco argentino que presta $9000, eso va a ser un derecho a cobro el día de mañana, pero hoy por hoy es una salida de dinero, ¿ok? Entonces, acá vamos a tener los subsaldos, nos da exactamente igual, obtuvimos un superávit de $8000 en la cuenta financiera, pero ¿cuál va a ser la variación de reserva? La cuenta corriente y la cuenta capital, la variación, o sea, la entrada de dinero se va a computar como tal, la salida de dinero, o sea, los ingresos van a ser computados como entrada de dinero, los pagos van a ser computados como salida de dinero, pero
en lo que es la cuenta financiera lo vamos a computar al revés. Lo que son activos financieros, que al fin y al cabo son derechos a cobro, hoy por hoy son salida de dinero. Entonces van a estar con saldo negativo en la variación de reserva. Y en cuanto a los pasivos financieros, estos, si bien son obligaciones de pago el día de mañana, hoy por hoy son entrada de dinero. Piénsenlo como una deuda que se contrae. Bueno, obtuvimos liquidez, obtuvimos ese dinero y hoy por hoy tenemos la posibilidad de utilizar ese dinero. Después, el día de mañana, cuando lo tengamos que pagar, va a terminar siendo una salida de dinero, ¿ok? Pero hoy por hoy es una entrada. Entonces, la variación de reserva va a ser, si vemos los subsaldos de cada una de las cuentas, tenemos un saldo negativo en bienes, un saldo positivo en servicios, luego tenemos un saldo negativo en renta primarias y un saldo positivo en rentas secundarias. Luego vamos a tener un saldo negativo en la cuenta capital por pagos de $5.000, pero tenemos un saldo positivo por entrada de dinero de $6.000. Ahora bien, a los $7.000 que los consideramos activos financieros, o sea, como un ingreso, lo vamos a estar computando como una salida de dinero, porque de vuelta, son inversiones que se realizaron en otros países que salieron y el día de mañana van a ser un derecho a cobro. Entonces, en nuestra variación de reserva la vamos a computar como una variación negativa. En cambio, los pasivos financieros que eran por $8.000, las vamos a considerar como una entrada de dinero, entonces va a ser una variación positiva de nuestras reservas. Y finalmente, lo mismo para los $9.000, los computamos como negativos. Si hacemos esta suma y esta resta, nos da que un resultado final de menos 5.000. Es decir, si bien nosotros tuvimos superávit en las tres cuentas, estos 7.000 y estos $9.000, que son $16.000 que vemos en los activos financieros, se terminan computando como salida de dinero, mientras que los $8.000 como entrada, y eso nos da un subtotal de $20.000 que entraron menos $25.000 que salieron, por ende, la variación de reservas fue de menos $5.000, es decir, salieron de nuestras reservas $5.000, ¿ok? Tenemos menos reservas que antes. Bien, a pesar de haber tenido superávit. Capaz que en el periodo siguiente de análisis, estos 7.000 y $9.000 que nosotros prestamos nos los devuelven, entonces lo vamos a computar como una entrada de dinero y los 8.000 que nos habían dado los vamos a tener que devolver y bueno, ese superávit de 8.000 se terminan transformando después como una variación positiva en nuestras reservas. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que no lo medíamos como un stock, sino como un flujo a la variación de las reservas. Entonces, este sistema de anotación doble hace que la balanza de pago está siempre en equilibrio desde el punto de vista contable. Ahora, dada la dificultad de medir exactamente otro tipo de transacciones, porque se generan, lógicamente, contrabando, actividades ilegales, hay una cuenta que la vamos a denominar errores y omisiones para poder equilibrar esta balanza de pagos. Entonces, más menos el saldo de la cuenta corriente, más menos el saldo cuenta capital, más menos saldo de errores y omisiones, nos va a quedar el saldo de la cuenta financiera. ¿Bien? Entonces, si este saldo es deficitario, quiere decir que nuestras exportaciones son menos que en las importaciones. Si es superavitario, quiere decir que nuestras exportaciones son mayores que las importaciones. ¿Y qué va a pasar en cada caso? Si hay si las exportaciones son menores que las importaciones, vamos a estar haciendo variar nuestras reservas reservas internacionales de forma negativa. ¿Ok? Entonces, tenemos la posibilidad de hacer disminuir nuestras reservas internacionales, que ya sabemos que disminuyan nuestras reservas internacionales en el mediano o largo plazo podamos tener consecuencias muy negativas para el país, o pedir créditos, ¿bien? Conceder préstamos. Y finalmente, algo que no queremos hacer sería la cesación de pagos. Bien, entrar en default sería básicamente. Un país no puede quebrar como si lo puede hacer una empresa. Una empresa quiebra y bueno, liquida todo lo que tiene en sus activos como para poder compensar todas sus deudas, todas sus obligaciones
y responde con activos de la misma empresa. Ahora, un país nunca va a poder quebrar, sino simplemente se considera como cesación de pagos, es decir, no puede hacer frente en el corto o mediano plazo de todas sus deudas. Esto sucedió en el 2001, en donde Argentina venía acumulando una enorme cantidad de crédito o deuda externa desde los 70 hasta la fecha, y no quedó otra más que considerarse como en default. El país entró en default y no pudo hacer frente a sus obligaciones con divisa extranjera. ¿Por qué? Porque no tenía reservas. ¿Bien? Entonces, esto es algo a lo que no queremos llegar. ¿Bien? Entonces, bueno, esto sería todo lo que es correspondiente a balance de pago. Cualquier duda, cualquier consulta, me van diciendo y lo vamos charlando. Chau, chau.